Hola, ¿qué tal estamos? Espero que bien, yo estoy bien y ya estamos en verano, así que te voy a contar qué es lo que ocurre con los dosas en esta época del año. Al igual que hice con el invierno y la primavera, que os subí vídeo aquí en la sección del ciclo de las estaciones en Ayurveda. Tenía planteado hacer este vídeo en el solsticio de verano, que fue el 21 de junio, pero bueno, me he tenido que retrasar por temas de trabajo, así que me he retrasado, pero aquí está. Hoy para desgranarte lo que va a ocurrir con los dosas en esta época del año y para darte algunos consejitos para sobrellevarlo lo mejor posible. Te adelanto que en el verano Pita es el rey. Pita va a estar ahí en su auge dándolo todo. Así que vamos a empezar. Y vamos a empezar recapitulando un poco, viendo cómo estaban los dosas en primavera. En primavera, recordemos, lo tenéis en el vídeo, pero voy a recordarlo. A principios de primavera, Kapha estaba aumentado y con la llegada de los días más cálidos, la parte agua de Kapha, recordemos que Kapha era agua y tierra, pues la parte agua de Kapha empezaba a licuarse. Si todo iba bien, pues al final de la primavera, Kapha estaba totalmente licuado, seco. Pero si había desequilibrio de Vata a lo largo de esta estación de primavera, y suele haber, porque primavera es época del año donde hay bastante inestabilidad, por lo tanto ya de por sí el clima va a aumentar la inestabilidad de Vata, entonces esa inestabilidad de Vata iba a ser que con un Kapha aumentado este se desequilibrara, generando pues todo lo que hablamos en el anterior vídeo de este desequilibrio de Kapha. Pues cuando llega el final de la primavera, bueno, Pita a todo esto durante esta primavera, Pita estaba ahí realizando sus funciones, pero con él no iba a la película, por lo tanto Pita no nos teníamos que preocupar absolutamente de nada. Ahora al llegar al final de la primavera, Kapha ya estaba licuado completamente, ya estaba seco, Vata empezaba a estabilizarse, o empieza al final de la primavera a estabilizarse, porque en verano el clima se vuelve estable y eso hace que Vata se estabilice. Y al final de la primavera, cuando los días empiezan ya a ser mucho más calurosos, Pita empieza a aumentar. Así que durante el verano la generalidad va a ser Pita vaya aumentando durante todo el verano, paulatinamente, progresivamente, mientras que Vata se va a mantener estable por causa del clima, porque el clima va a ser estable, y que Kapha en esta ocasión ni Fu ni Fa. Kapha está licuado, está seco, está tranquilo, él vive en el mundo frío y húmedo, y como el verano es seco y cálido, pues a él ni Fu ni Fa, no es su película. Pues bien, estamos ya en el verano. Pita, hemos dicho que progresivamente se va a ir aumentando por la influencia de este clima veraniego, pero Pita no viene solo. Pita viene de la mano de Rakta Dhatu, el tejido sanguíneo. Todo lo que aumenta Pita aumenta Rakta, y Pita aumentado es un Rakta aumentado. Tenemos que tener en cuenta que Rakta, que es tejido sanguíneo, es todo aquello que da vida. ¿Por qué? Porque nuestra sangre está cargada de nutrientes, de nuestros glóbulos blancos, que son nuestras defensas, de nuestros eritrocitos, de estas proteínas plasmáticas que transportan todo hacia donde nuestro cuerpo lo necesita. Así que ten en cuenta que esto va a ser clave para cuando veamos estos desequilibrios que se pueden generar a través de Pita y Rakta. Bien,
Hemos dicho que Pita va a ir aumentando, Rakta va a ir aumentando con él porque van cogidos de la mano, pero ¿qué pasa con Vata y con Kapha? Como hemos dicho, para Kapha con él no va la película porque Kapha necesita frío y humedad. Pero eso no significa que Kapha no esté, eso significa que Kapha va a estar realizando sus funciones de su anabolismo, de su crecimiento, de generar nuevos tejidos, pero tranquilito, tranquilito, en silencio, sin meterse en muchos líos, porque, como hemos dicho, ya está licuado, ha perdido el exceso de humedad y ya está trabajando de manera natural. Y como el clima no acompaña a que aumente, pues tranquilito, en silencio. Sin embargo, ¿qué pasa con Vata? Bueno, Vata en principio, de manera general, el clima estable que viene en el verano va a ayudar a que Vata se estabilice. Pero quitando este factor de clima estable, hay otros factores que me van a animar o que van a animar a que Vata se desequilibre, ¿vale? Son factores que nosotros vamos a introducir dentro de la ecuación, como por ejemplo que estamos en una época estival, que tenemos vacaciones y que vamos a viajar. La mayoría de las personas van a viajar. Estos viajes significa un aumento del movimiento. Entonces, este aumento del movimiento va a hacer que Vata se desequilibre en verano, ¿vale? Los viajes junto a cambios en la rutina, en la alimentación, va a hacer que ese Vata se vuelva inestable y se vuelva desequilibrado. Si son viajes cortos dentro de un mismo país, por ejemplo, que no hay mucha diferencia de clima y que vamos a ir a sitios donde podemos mantener nuestra rutina, pues el desequilibrio va a ser mínimo, ¿vale? Vamos a tener un desequilibrio de un par de días, pero bueno, volviendo a una rutina, volviendo a una alimentación que favorezca que Vata vuelva a un equilibrio, pues en un par de días lo tenemos solucionado. Sin embargo, cuando hacemos viajes que son ya internacionales, que hay un viaje largo de por medio, que hay cambios en el horario, que vamos a comer a horarios irregulares, o que incluso, bueno, vamos a cambiar la alimentación porque los hábitos y las costumbres del país donde vamos a ir es muy diferente al que a nuestro país de residencia, y que además tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos un viaje no es para estar quietos y parados en un sitio, sino que vamos a movernos para explorar y vivir aventuras, pues esos sí son los que más vamos a tener que tener en cuenta, esos desequilibrios de Vata, y es donde vamos a tener que gastar más cuidado con la alimentación que estamos tomando. Vamos a intentar mantener dentro de la irregularidad, mantener unos horarios un poquito más regulares, para lo que estamos intentando es equilibrar ese Vata que se está desequilibrando, porque ahora os voy a contar consecuencias de este Vata desequilibrado, ¿no? Entonces, lo ideal o la recomendación sería intentar buscar una estabilidad dentro de ese cambio que estamos realizando, intentar seguir rutinas, aunque sean rutinas nuevas, intentar cambios en la alimentación que favorezcan al equilibrio de Vata. Y por ejemplo, una planta que nos puede acompañar y que nos puede ayudar es el trifala, ¿vale? Cuando normalmente escuchamos muchas veces, ¿no?, que cuando hacemos viajes no podemos ir al baño, que nos estreñimos y es imposible ir al baño. Pues ese estreñimiento viene de ese Vata en desequilibrio por este movimiento y estos cambios que estamos realizando en nuestro día a día. Bien, vamos con Pita, ¿vale? Vamos a ver los desequilibrios de Pita. Pita
como hemos dicho, va a ir aumentando progresivamente a lo largo del verano, pero va a venir de la manita de Rakta. Pita aumentado va a generar un aumento del fuego interno, y cuando este aumento de fuego interno viene de manera natural, es decir, de una manera natural de lo que se establece de manera general en una estación de verano, pues sin llegar a desequilibrarse, pues eso tiene muchísimas ventajas, ¿no? Ventajas como por ejemplo que todos estos procesos de transformación, recordemos que Pita es el dosa encargado de transformación de todo lo que llega a nosotros, tanto por la vista como la piel o a través del intestino. Estos procesos de transformación va a estar aumentados. Por una parte, eso significa que nuestro cuerpo va a consumir más energía, vamos a tener mejor enfoque con un pita elevado, mayor productividad con este pita elevado. Este tejido sanguíneo aumentado, cuando está de buena calidad, va a oxigenar mejor nuestros tejidos, por lo tanto vamos a tener menos cansancio físico y, como he dicho, más energía. Y también ese pita aumentado, como es fuego y es similar a Agni, si fuego está aumentado, Agni, el fuego digestivo, también va a estar aumentado, por lo tanto es muy probable que podamos digerir mejor. Bien, en cuanto a Agni, tenemos que tener en cuenta que la época donde Agni va a tener mejor calidad, donde va a estar digiriendo mejor los alimentos, va a ser en invierno. Por eso en invierno podemos tomar alimentos que sean mucho más densos y mucho más pesados. Sin embargo, en verano, cuando llega verano, el fuego de pita hace que aumente Agni y este Agni está aumentado, pero no es un Agni de calidad, es un Agni que va a tener mucha más actividad y una actividad un poco más descontrolada. Entonces, como ventaja positiva de este aumento de Agni, vamos a tener que personas que tengan bajita la digestión, que tengan un Agni de manera natural bajito y que les cueste digerir alimentos, se va a ver favorecido cuando llega el verano. Pero cuidado, que es un Agni descontrolado. La gran desventaja que tiene este Agni descontrolado es que no se queda en el fuego digestivo, no se queda en el aparato digestivo, sino que todos los datus, todos los tejidos tienen su propio Agni, que se llama Datu Agni. Por lo tanto, este Agni de cada datu, de cada tejido, va a estar ahí consumiendo los tejidos, ¿vale? Generando tejidos de mala calidad, consumiendo tejidos y generando tejidos de mala calidad. A nivel de rasa, que sería el tejido nutriente, el primero de los tejidos y el que va a nutrir el resto de los tejidos, si el exceso de Agni hace que rasa se consuma, ese tejido nutriente que va a ir hacia el resto de los tejidos va a ser de peor calidad, y eso es lo que va a generar que el resto de los tejidos, de parte del tejido nutriente, tengan mala nutrición, pero por parte de Agni ese aumentado va a ser que digiera tejido de propio tejido, ¿no? Por ejemplo, el siguiente tejido, que sería Rakta, que incluso viene aumentado por parte de Pita, hace que ese Rakta, que ya viene aumentado porque Pita está aumentado, pero viene aumentado con mala calidad porque Agni lo está digiriendo, ¿vale? Entonces vamos a tener un Rakta aumentado pero con baja calidad de nutrientes. Eso puede afectar a nuestro, pues, lo que es nuestra defensa, hacia nuestra piel, hacia nuestra visión, bueno, allá donde vayan a llegar nutrientes que puedan afectar tanto a Rakta como a Pita. El siguiente tejido es Mamsa, que sería el tejido muscular, pues un tejido muscular que no está bien nutrido y que se está digiriendo a sí mismo, pues puede causar pues esa pérdida de masa muscular. Por lo tanto, vamos
a predominar lo que son las proteínas dentro de nuestra alimentación. El siguiente sería MEDA, que sería tejido graso, que por un lado podemos pensar, ¡hoy qué bien que se consuma tejido graso! Pero no olvidemos que el tejido graso que se está regenerando, que se está generando, va a ser tejido de mala calidad, afectando a nuestro perfil lipídico y a nuestros adipocitos y por supuesto afectando a nuestras hormonas que están muy ligadas a tejido graso. El siguiente tejido que viene a continuación sería ASTI, tejido óseo, pues nada, malnutrición y consumo de tejido ASTI, de tejido óseo. Bueno, pues ya sabemos lo que puede ocasionar, ¿no? Desde problemas óseos podemos ocasionar malcalcificación o descalcificación porque PITA está elevado y está consumiendo acné, esa descalcificación prematura y bueno, problemas a nivel tejido ASTI. Maya sería el siguiente tejido y este afecta no solamente al sistema nervioso, sino también a lo que es la generación de las nuevas células sanguíneas, porque Maya sería médula ósea, ¿no? Y entonces ahí estamos trabajando con esa generación de mala calidad de todas estas células que forman nuestro tejido sanguíneo. Estamos hablando de, por un lado, glóbulos blancos y glóbulos rojos. Y por último tenemos sucra, ¿no? Tejido reproductivo, un tejido reproductivo que está malnutrido y que además está consumido en exceso, pues vamos a tener una mala reproducción a nivel celular y a nivel sexual. Por lo tanto, como he dicho, para una persona que no está digiriendo muy bien, está genial que acné esté aumentado, pero también cosas que pueden ocurrir cuando tenemos un acné a nivel sistema digestivo aumentado, puede ser que aumente los casos de acidez, es decir, un aumento del reflujo gastroesofágico. Se pueden dar ahora en verano pues un aumento de esa sensación de acidez y de pues eso, del reflujo gastroesofágico. Y como PITA va a estar aumentado, pues toda la zona donde está PITA localizada pues van a sufrir algún tipo de afección, ¿no? De manera natural no tiene por qué afectar, estamos hablando cuando PITA ya va entrando en un desequilibrio, cuando está aumentado en exceso, ¿vale? Ese aumento en exceso pues puede generar afecciones en zonas localizadas de PITA, como puede ser en la piel, por la aparición de personas que tengan afecciones a nivel de la piel, pues probablemente en esta época del año puede notar que afecta todavía más. Sobre todo en zonas locales se ven esas dermatitis con picor que suele aparecer pues en las corvas por detrás de las rodillas, ¿no? O en la zona del interior del codo, por ese exceso de PITA a nivel de piel, ¿no? Y por esa necesidad de rascarse ese prurito, ese picor. Luego a nivel de los ojos también pueden picar, escocer esas lágrimas con ese pH cambiado. Y luego con PITA y racta, los dos caminando juntitos, elevados, pues se pueden ver cuando empieza a haber un desequilibrio, como digo, cuando el movimiento es natural de PITA, pues sí, se puede ver afectado, pero bueno, puede no afectar de manera tan excesiva, ¿no? Pero sí cuando se desequilibra puede afectar junto con racta a esos órganos que tienen que ver con el tejido sanguíneo, como por ejemplo el hígado o el corazón. Estos serían ejemplos de cómo un desequilibrio PITA puede afectarnos, pero de manera natural, como he dicho, no tiene por qué ocurrir ningún desequilibrio. PITA puede estar y verse aumentado
notar esos cambios, algunos cambios a nivel, pues eso de la productividad, o más apetito, o más energía, o incluso cambios a nivel emocional, pues es una época en la que el fuego no solamente crece a nivel interno, bueno, que crece a nivel interno, que puede causar chispas, ¿no? Y puede ser motivo de disputa, porque podemos tener menos paciencia, ¿no? por ese pita y tendencia a esos enojos, a esos enfados, pero bueno, los desequilibrios van a llegar cuando pita está aumentado y además realizamos cosas que aumenten todavía más ese pita, cosas que ahora, que luego más adelante veremos. Cuando pita se desequilibra, no solamente va a afectarse a él y a Rakta. Habíamos dicho que Kapha estaba a su bola, que Vata iba a estar equilibrado por el clima, que si nosotros no introducíamos ningún elemento, Vata iba a seguir equilibrado en el verano, pero si Pita se desequilibra, ese Pita desequilibrado va a hacer que los demás dosas se muevan, ¿vale? Ese movimiento de los otros dosas pueden llevarlo a desequilibrarse. Entonces, Vata ya no se desequilibra por algo que yo introduzco o por el clima, sino que se va a desequilibrar porque Pita le empuja a desequilibrarse. Y al igual que Kapha, que está a su bola porque el verano para él no es, puede venir a desequilibrarse porque Vata y Pita lo arrastren y también se desequilibra. Empezamos con Vata. Vata y Pita desequilibrados, pues son potentes, son muy potentes. Vata es mucho movimiento, Vata es movimiento, Pita es transformación, por lo tanto estos dos elementos van a estar intensificados. ¿Qué signos y síntomas podemos encontrar cuando tenemos Vata Pita aumentado? Pues podemos encontrar desde ese consumo de tejido, ¿vale? Recordemos, Pita aumentado, el fuego genera más Agni, pero un Agni llevado a los tejidos, por ese también movimiento de Vata, consumo de tejido, generando tejido de mala calidad. Afecciones Pita en zonas que no son Pita, ya no solamente en zonas de Pita como son la piel o como puede ser los ojos, sino también en zonas que no son de Pita, como por ejemplo en los intestinos. Un Pita desequilibrado afectando a Vata a nivel intestinal puede causarnos perfectamente una diarrea, tipo diarrea explosiva, de estas que son amarillentas, con un fuerte olor y con tendencia ácida. Otro ejemplo que puede venir de un Vata Pita afectando también a Rakta, a tejido sanguíneo, puede ser que ahora en esta época del verano aumenten los brotes de artritis gotosa aguda. Esta artritis gotosa, recordemos que la gota pues es una cristalización del ácido úrico en la articulación del dedo gordo del pie. Entonces esto va a venir impulsado por el movimiento de Vata, afectando a Pita y a Rakta, generando muy probablemente en personas que ya tienen la enfermedad ataques agudos de artritis gotosa, por este Vata, Pita y Rakta afectado. ¿Qué más podemos tener con este Vata Pita? Pues con este Vata Pita podemos tener infecciones de orina. Aquí también incluiríamos un poco a Kapha, ¿no? Porque el riñón va a estar, riñón vejiga va a estar más afín a Kapha, pero bueno, es una infección de orina, pero con un cambio de pH, un pH ácido, con ese color mucho más amarillento,
con ese olor muchísimo más fuerte. La sudoración también con mucho olor muy fuerte, y esa sensación de acidez en el cuerpo. Como he dicho, vamos a tener esa afección de Pitta y Rakta en órganos que tienen que ver con Rakta, como por ejemplo el corazón y el hígado. Entonces, a nivel corazón, a nivel aparato circulatorio, ese exceso de movimiento puede generar arritmias, y a nivel incluso tensión arterial puede provocar variaciones. Como Vata en movimiento, una variación alta tensión arterial o incluso muy baja tensión arterial. Y con respecto al metabolismo hepático, pues puede producir variaciones en este metabolismo con afectación a hormonas y al perfil lipídico. Estas serían algunas de las afecciones de desequilibrio de los dosas Vata y Pitta. Pero es un desequilibrio que, bueno, más o menos se puede controlar, que se puede trabajar con él, haciendo cambios en la dieta y en las actividades que desarrollamos. Porque son dosas que, o sea, lo que es el tratamiento, pueden potenciarse uno con el otro, ¿vale? Ahora, el tercero en discordia sería este Kapha, cuando se ve afectado de Vata y Pitta, que están ahí empujándolo al desequilibrio, ¿vale? Como he dicho, Kapha no es su época porque él necesita frío y humedad, pero en el momento en que Vata y Pitta estén desequilibrados y estén moviéndose, también van a arrastrarlo a él y va a estar afectado. ¿Cómo se va a afectar de parte de Kapha? Pues hay un desequilibrio que es muy común cuando tratamos la obesidad, que se explica un poco pues con este movimiento, ¿no? Por un lado, Pitta va a estar generando más transformación, por lo tanto va a trabajar a nivel MEDA, tejido adiposo, transformando ese tejido adiposo. Sabemos que integrando, ¿no?, la medicina occidental, sabemos que cuando el tejido adiposo disminuye, también disminuye la leptina, generando la sensación de hambre. Por lo tanto, por un lado tenemos este Vata y este Pitta ahí consumiendo, generando esta leptina, pero a la vez estamos con Kapha desequilibrado, generando más tejido adiposo. Por lo tanto, todo este círculo que está aumentando, por un lado, tejido adiposo, pero por el otro está generando ese consumo, está generando la leptinoresistencia, y aunque el tejido adiposo esté completo, esté lleno, pues vamos a tener esa sensación de hambre, que es lo que suele ocurrir cuando se están dando casos de obesidad y esa leptinoresistencia, ¿no? Eso sería cuando ya tenemos los tres dosas totalmente desequilibrados. Pero bueno, antes de llegar ahí tenemos que darnos cuenta de que, bueno, eso sería como en un extremo, si no trabajamos un poco ese Pitta o ese Vata, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora ya los consejos para este verano para trabajar con Pitta, con Vata, y intentar evitar que llegue a esa afección de Kapha y que llevará a una afección de los tres dosas. Bien, primero, alimentación para Pitta, cosas que tenemos que evitar. No digo eliminar de la dieta, porque aquí nada es blanco y negro, pero sí hay que intentar reducir todo lo que podamos estos alimentos, que para otra época del año van a ser geniales, pero para el verano pues no son los más adecuados,
como por ejemplo el consumo de alimentos picantes, alimentos calientes, un exceso de alimentos salados, ácidos y con esas cualidades penetrantes. Cuando hablamos de cualidad penetrante estamos hablando de incorporar, por ejemplo, la pimienta negra en nuestros platos, ¿no? Una pimienta negra, además de ser picante, es penetrante. Pues entonces vamos a intentar evitar este tipo de alimentos en esta época del año lo máximo posible. Como digo, no tenemos que reducirlo al límite, pero sí intentar equilibrarlos para que Pita no se descontrole, porque ya Pita de por sí ya está bastante elevado, y todos estos son alimentos picante, caliente, salado, ácido y penetrante que van a aumentar todavía Pita. Otro alimento así más concretos que sí que tendríamos que cuidar sería, por ejemplo, el consumo de sésamo. Aunque el sésamo viene muy bien para Vata, ahora vamos a ver qué alimentos pueden venir bien para Vata pero no para Pita, o bien para Pita pero no para Vata, ¿vale? Por ejemplo, el sésamo. El sésamo es caliente, por lo tanto no nos vendría muy bien ahora en esta época de verano. Alimentos fermentados, que sí que sabemos que la microbiota es maravillosa, pero que también tenemos que gastar cuidado porque un exceso de fermentado puede llevar a una disbiosis, y no queremos eso, ¿vale? Así que vamos a intentar moderar el consumo de fermentado, moderar el consumo de yogur, que además de fermentado es ácido, y alimentos como por ejemplo el tomate, que sí, que también que estamos en época de tomate en la huerta, pero bueno, un exceso de tomate pues al final es un elemento ácido que estamos aumentando la acidez. ¿Qué alimentos tendríamos que favorecer en este caso? Pues vamos a favorecer los alimentos que son fríos. Y un apunte con el tema de los fríos. El frío, alimentos fríos, cuando nos referimos en Ayurveda, alimentos fríos son alimentos a temperatura ambiente o un poquito más frescos, ¿vale? Evitando que sean directamente de la nevera. Podemos tomar alimentos fríos, pero que no sean directamente de la nevera, que sean excesivamente fríos, sino con un ligero toque de frescor, pero eso, que no sean directamente de la nevera. ¿Por qué? Porque ese exceso de frío, ese exceso de frío es el que va a llevar a interferir con ese fuego, ¿vale? No sé si lo he dicho, pero Pita es fuego y agua. El fuego es lo que tiene más elevado y el agua hace que se contenga este fuego. Pero cuando aumentamos en exceso, cuando aumentamos en exceso el elemento agua, por eso tampoco muchos líquidos tampoco es muy necesario. Es necesario tomar líquidos para mantenerse hidratados, pero no líquidos en exceso, porque el líquido en exceso puede hacer que aumente el calor fluido, ¿no? O sea, el aumento del fuego, pero con ese aumento de agua. En cuanto al frío, un exceso de frío, en Ayurveda decimos que apaga el fuego. Tampoco necesitamos que apague el fuego porque Pita tiene que estar elevado. Si Pita en esta época del año, que es su época del año, se apaga, pues no va a realizar sus funciones el resto del año y ni siquiera en esta época del año, ¿no? Entonces, como hemos dicho, frío sí, pero no directamente de la nevera ni del congelador, sino que, bueno, lo sacamos, lo dejamos que templen un poquito y ahí es cuando están frescos, pero no fríos ni congelados, ¿vale? Alimentos que también podemos favorecer son los amargos, los astringentes y los dulces. Bien, con los amargos y los astringentes con moderación, porque si bien ayudan a que Pita se mantengan más o menos a rajatabla, un exceso de amargo y de astringente va a ser aumentar Vata, ¿vale? Y no queremos que Vata se aumente por todo lo que hemos visto anteriormente. Así que alimentos amargos y astringentes sí, pero con moderación. Y el dulce va a ser el alimento estrella, ¿vale? El alimento estrella de este verano, porque el dulce
viene muy bien tanto para Pita como para Bata. Y cuando hablamos de alimentos dulces no nos vamos a referir a tomar pasteles, no, nos vamos a referir a alimentos como por ejemplo, ¿no? La calabaza, ¿no? que ahora fíjate cómo es la naturaleza, ¿no? La calabaza cuando aparece en nuestra huerta, pues aparece al final del verano, cuando Pita está ya muy elevado y viene el otoño. Con el otoño viene la inestabilidad del clima, generando movimiento de Bata, y es cuando al final del verano, de manera natural, en lo que es el movimiento natural a lo largo de la estación, ¿no? Sin nosotros meterle lo que nosotros ya le podamos meter de manera personal, ¿no? Pero en ese movimiento natural es al final del verano, cuando Pita está muy elevado, y cuando empieza la inestabilidad del otoño y Bata empieza a volverse inestable, es cuando puede surgir este desequilibrio Bata-Pita, y es cuando aparecen alimentos como por ejemplo la calabaza, alimentos en nuestra huerta me refiero, como la calabaza, que tiene ese sabor maravillosamente dulce que ayuda a los dos dosas. Entonces, como digo, no exceso tampoco de seco. Los alimentos que son muy secos, como por ejemplo los cereales, pueden venir muy bien a Pita, pero un exceso de seco puede aumentar Bata. Por lo tanto, exceso nada, ¿vale? En cuanto a actividades, y aquí es muy importante tenerlo en cuenta, como hemos dicho, actividades como por ejemplo los viajes pueden desequilibrar Bata. Bata es el que más nos va a preocupar, porque si de manera natural Pita bueno, va aumentando, si de manera natural no se desequilibra, porque estamos trabajando con y cuidándolo, pues el que más nos va a preocupar es Bata, ¿vale? Entonces, actividades que nos van a aumentar ese Bata van a ser los viajes, como hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, la exposición al sol es algo que va a aumentar todavía más Pita. La mejor exposición al sol, ya lo dicen todos los expertos, es a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde. Las horas centrales hay que evitar el sol lo máximo posible. Ya no es solamente porque se aumente Pita, sino también por la probabilidad, ¿no? La probabilidad de provocarnos sin querer, pues, un daño mucho más grave, como puede ser, pues, cáncer de piel, ¿no? Y bueno, yo aquí ya tengo mi experiencia, porque el año pasado me extirparon un melanoma, así que para mí el sol, como que mucha protección solar, ¿vale? Y evitar esa exposición al sol, sobre todo esas horas que están centrales a lo largo del día. Cosas también que intentamos evitar en la medida de lo posible, ¿no? Hacer ayuno, ¿vale? Un ayuno ahora mismo con un Pita que tenemos elevado, ¿vale? Un Pita que está elevado, aumentando todo este proceso de transformación, gastando energía, ¿no? Consumiéndonos con ese Agni elevado, pues un ayuno pues va a potenciar por ese Agni de mala calidad que estábamos hablando anteriormente, y también un ayuno genera más espacio en nuestro interior, y ese espacio ayuda a que Bata pues venga y diga: hola, soy yo, soy Bata, estoy aquí y vengo a aumentarte Pita. Así que pues nada, ese ayuno intentamos ahora en pleno verano evitarlo, o dejar simplemente hacer no ayunos completos, sino únicamente recurrir a un ayuno cuando sí hemos tenido un exceso de alimentación y estamos hasta el tope de comida, que digamos, bueno, a ver,
no me entra nada, voy a ayunar en esta comida de manera puntual y luego ya retomaré las siguientes comidas. Bien. Cosas también que tenemos que tener en cuenta: el exceso de ejercicio. Un exceso de ejercicio va a aumentar el movimiento, ¿vale? Va a aumentar el movimiento y va a aumentar todavía Pitta más con ese movimiento interno, con ese calor interno, con ese exceso de sudor, con ese exceso del metabolismo, ¿no? Ese aumento del metabolismo. Vamos a evitar el ejercicio en exceso y, por favor, todas esas personas que os veo correr a mediodía sin camiseta o sin apenas ropa, a pleno mediodía, a pleno verano, por favor, pues no es lo más conveniente, ¿vale? No es lo más conveniente según Ayurveda para nuestro organismo, ¿vale? Si queremos salir a correr, pues igualmente que con la toma de sol, a primera hora de la mañana, muy fresquito, o a última hora de la tarde, ya a finalizar, cuando ya empieza a ponerse el sol, que es cuando se empieza a refrescar un poquito el ambiente. Ahí, pues sí, podemos salir a correr, disfrutar del aire libre y todo esto. Pero, por favor, correr a mediodía, a pleno sol, con esa exposición, o sea que lo cumple todo, o sea, lo tiene todo para un desequilibrio: exposición solar, exceso de ejercicio, justo al mediodía, que es una hora que nuestro Agni está todavía muchísimo más aumentado, porque es hora de Agni y hora de Pitta, o sea, tiene todas las papeletas para desequilibrio Vata-Pitta, pero vamos, 100% papeleta, toma, para ti. Yo soy de desequilibrio Vata-Pitta y te he tocado. Bien, como hemos dicho, esos cambios bruscos de horario, de alimento, de rutina, ¿vale? Vamos a intentar evitarlo lo máximo posible. Si tenemos que hacer un viaje, vamos a experimentar ese desequilibrio de Vata los primeros días. Es muy normal que no podamos ir al baño, es muy normal que tengamos estreñimiento porque Vata o diarrea perfectamente, porque Vata se va a desequilibrar, pero si empezamos a equilibrar un poquito, ¿no? En ese momento, decir, bueno, a ver, yo estoy fuera de mi casa, pero voy a mantener un horario, voy a desayunar a la misma hora, voy a comer a la misma hora, cenar a la misma hora, voy a intentar llevar una rutina de horario, pues más o menos me voy a ir acostando a la misma hora, aunque sea, pues verano nos acostamos un poquito más tarde, pero bueno, también completar esas horas de sueño, intentar mantener una rutina más o menos saludable, intentar pues esos alimentos que me van a favorecer tanto a Vata como a Pitta, pues entonces vamos a intentar sobrellevar estos cambios muchísimo mejor. Bien, cosas que sí que podemos introducir en nuestra dieta a nivel planta ayurvédica, ¿vale? Planta ayurvédica, va a venir súper genial la Guduchi, ¿vale? La Guduchi pues es una planta que va a ayudar a los tres dosas, sobre todo cuando hay desequilibrio de Vata Rakta, va a ser súper, de Vata Rakta no, de Pitta Rakta, va a ser súper genial. Otra, la trifala, que tiene estas tres frutas, ¿no? Que va a ayudar a ese equilibrio de Vata, ¿vale? Y por último, una planta que nos puede ayudar con desequilibrio de Pitta y Rakta, sobre todo a nivel Rakta, tejido sanguíneo, es la Shatavari. Bien, en cuanto a alimentos que podemos introducir, o digo una lista así como el calabacín, la calabaza, la col, la coliflor, la escalera, estoy hablando todo de verduritas, ¿vale? Verduritas que me ayudan con Pitta. En cuanto a proteína, pues sí, podemos tomar carne, bueno, moderación, sin ningún problema, ¿vale? Intentando evitar las carnes rojas que son más Rakta, ¿vale? En cuanto a eso, alimentos, calabacín, calabaza, col, coliflor, escarola, lechuga, hojas verdes, muy buenas para Pitta, muy buenas para Kapha,
pero un exceso de hojas verdes no son muy buenas para bata. Así que, bueno, estas cosas con moderación. Y luego las frutas dulces que van a venirle súper bien, tanto a pita como a bata. Frutas dulces, y aquí tenemos las estrellas del verano, la sandía y el melón, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta que la sandía y el melón son frutas que tienen mucha agua. Por lo tanto, vamos a intentar tomarlas fuera de horas de comida, porque ese exceso de agua puede afectarnos a la digestión. En Ayurveda se dice que apaga el fuego digestivo, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que ese exceso de agua, pues si acabamos de comer y hemos comido súper bien, pues luego le metemos esa sandía que sí que tiene solamente agua, pero que ese agua va a hacer que nuestra digestión sea pesada. Y como la sandía está al último de la digestión, pues puede generar esas flatulencias, ¿no? Lo mismo ocurre con el melón, ¿vale? Un melón es dulce, muy rico, pero separado de las comidas va a venir muchísimo mejor a la hora de hacer la digestión que después como postre, ¿vale? Más frutas dulces, tenemos la uva, pera, mango, por ejemplo, son frutas que son dulces y que van a trabajar tanto a nivel pita como a nivel bata y nos van a proporcionar líquido, hidratación, ¿vale? El agua igual es fundamental, pero bueno, un exceso de agua pues tampoco es necesario. Mantener la hidratación para no secarnos y poco más. En cuanto a especias muy recomendables para equilibrar pita, es el cilantro, el hinojo, perejil, albahaca, aunque albahaca es un poco picante, pero es muy verde y luego tiene efecto postdigestivo frío que va a ayudar a rebajar pita un poquito. Y bueno, hasta aquí toda esta exposición de hoy con respecto al movimiento de los dosas que van a ocurrir en verano. Especial atención a pita y bata, para que no se me desequilibren por completo y lleven también a kapha y hagan un desequilibrio tridóxico. Yo espero que te haya gustado y que te sea útil toda la información que te he dado aquí. Me gustaría que me siguieras y que le dieras me gusta a este vídeo para yo saber que te gustan este tipo de vídeos. Y el próximo vídeo será sobre el movimiento de los dosas en otoño. Ya he adelantado un poquito de lo que va a ocurrir a finales de verano, ¿vale? Pero tengo ganas todavía falta un mogollón para que llegue el otoño. Pero aún así me encanta realizar estos vídeos porque ya con el vídeo del otoño ya sería el último vídeo que grabaría con respecto a este tema, porque el siguiente es el del invierno y ya está grabado, así que completaría todo el ciclo del año del movimiento de los dosas. Entonces, espero que tengáis un buen verano. Yo me voy a despedir aquí. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto. Chao.